Bendiciones, amada familia, una vez más aquí en este podcast de la Iglesia Nuevo Testamento y agradeciendo al Señor la oportunidad de poder seguir produciendo contenido que pueda bendecir tu alma y tu vida allá donde nos estás escuchando. El domingo pasado tuvimos el cierre de nuestra serie Trastorno y fue una bendición tremenda, ¿verdad, Pastora Daisy? En definitiva, fue una bendición poder ver la casa llena y aprender, ¿verdad? Y nutrirnos de la palabra del Señor. Es bien interesante y hoy, bueno, ya la presenté aquí de manera informal. Hoy nos está acompañando en este episodio de este podcast mi esposa, la pastora Daisy Rodríguez, la persona que ha estado conmigo desde el día 1 que empezamos este ministerio y agradecido a Dios por la oportunidad de poder servir al Señor al lado tuyo, mi amor. Entonces, decíamos que este domingo fue un momento especial porque parte del mensaje era avanzando en fe. Cómo la iglesia puede avanzar a través de tantas adversidades, tantas circunstancias difíciles que vivimos, pero la obra de Dios no se detiene. Dice la palabra que va avanzando contra viento y marea el reino de Dios. Ahora bien, una iglesia que avanza tiene una estrategia. Una iglesia que avanza necesita una estrategia para poder precisamente llevar a cabo la obra y la misión que Dios le ha encomendado. En la Iglesia Nuevo Testamento tenemos una estrategia. La estrategia de una iglesia de dos remos. ¿Qué significa una iglesia de dos remos, amor? Bueno, esta estrategia, ¿verdad?, que el Señor nos ha podido dar, es una estrategia que nos lleva a llevar igual énfasis a dos áreas específicas, los cuales son muy importantes para el crecimiento saludable y que cada individuo, cada creyente pueda avanzar. La primera ala o ese primer remo sería el compartir o la celebración de domingo, y entonces tenemos el segundo, que serían nuestros grupos de crecimiento o células. Así que, como bien dice uno de nuestros valores, nos hacemos grandes el domingo, pero nos hacemos pequeños en la semana, ¿verdad? Y eso da un sentido de poder cuidarnos, de poder, no importa cuán grande la iglesia pueda crecer, siempre en la semana se volverá pequeña a través de esta estrategia de los dos remos. Y es importante, ¿verdad?, tener dos remos en una barca. En definitiva, me resulta súper interesante porque en ocasiones podemos ir solo con uno y la estrategia en este caso sería poder dar el mismo énfasis, la misma importancia, la misma calidad a ambos remos, no solamente el liderazgo, pero cada uno de los creyentes, con el fin, como bien dije, ¿verdad?, de poder crecer, de poder avanzar. Claro, si tú vas en un kayak y solamente, como la experiencia que tuvimos tú y yo hace Sí. unas semanas atrás, si vas en un kayak y solo le das con una de los remos precisamente, vas a comenzar a dar vueltas en el mismo lugar. Así que necesitas la estrategia de poder hacer fuerza equilibrada en ambas áreas para que entonces ese kayak pueda moverse hacia adelante y así también la iglesia. Así que parte de esa estrategia, hoy queremos concentrarnos en lo que es el área pequeña, los grupos de crecimiento en los hogares o las células. Quiero, ¿verdad?, comenzar enfatizando que esta idea de la iglesia utilizar las casas como una estrategia no es algo que se inventó un hombre en la época moderna, ¿verdad? Muchas personas escuchan células o escuchan grupos de crecimiento en los hogares y piensan eso se lo inventaron en China o en Corea o en Colombia. Y la verdad es que no. La estrategia de utilizar las casas como una herramienta para la iglesia está desde el libro de los Hechos. Los vemos en Hechos capítulo 2, 43 en adelante, partiendo el pan en las casas. Vemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y 20 diciendo: como nada que haya sido útil he rehuido hacer, de enseñar públicamente y por las casas. Vemos que una de las conversiones más importantes para el pueblo gentil ocurre en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Así que las casas fueron desde el principio una estrategia de la iglesia primitiva, el poder utilizar sus recursos para poder adorar al Señor. Y parte de esa definición que nosotros le damos en este tiempo a la célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúne semanalmente fuera del edificio de la iglesia y que tiene varios propósitos, entre ellos el tener comunión entre los hermanos, el poder ganar a otras personas para Cristo, el poder adorar los hermanos juntos en armonía, servirse unos a otros, y tiene esa ventaja de poder discutir la palabra de Dios en un grupo pequeño y sobre todas las cosas nos da el fin que es la multiplicación de ese grupo para crear un grupo igual. Así que hoy vamos a concentrarnos en 3 de esos beneficios, ¿verdad?, que descubrimos en esta definición de los grupos pequeños. ¿Sabes, Rafi? Mientras hablas, ¿verdad?, del grupo
y categorizándolo como el grupo grande, y visualmente podemos ver que esa es la congregación, la iglesia los domingos, pero luego en la semana ese grupo pequeño, ciertamente esos beneficios se pueden encontrar ahí, en esa área, en ese espacio. Y al decir la palabra pequeño no es por diminutivo para decir menospreciarlo o porque es menos, al contrario, le hemos dicho, ¿verdad?, que desde el principio que ambos son importantes, pero qué beneficioso es el que sea pequeño, porque este grupo pequeño, como decías, va a traer muchos beneficios por ser esa cantidad de personas. Sí, el que sea pequeño es intencional. En definitiva, trae una frescura, trae una delicadeza, pero a la vez trae como algo más informal, trae como una hermandad, trae unos beneficios y unas cualidades que ciertamente por mejor que sea la celebración del domingo, no la encontrarías si no asistieras a un grupo de crecimiento en la semana. Y uno de esos beneficios es la comunión. La comunión entre los hermanos en la fe. Fíjate que una iglesia el domingo no es que no se tiene comunión, pero la verdad es que en una iglesia de 300 personas, 200 personas, es bien difícil poder tener en ese espacio de domingo una comunión significativa unas con otros. Sí, es curioso, en esta temporada de COVID, ¿verdad?, donde andamos con tantos protocolos y demás y nos sentamos en diferentes maneras, y aún saliendo de esta temporada, bien es cierto, ¿verdad?, conforme Dios nos permite avanzar y crecer en cantidad de multitud y poder congregarnos aquí, que actualmente hasta tenemos 2 servicios para la gloria de Dios, realmente el hecho de poder en la semana irnos a un grupo pequeño nos va a traer una bendición que ciertamente no la vas a poder deleitar o disfrutar en la iglesia, porque usualmente vas a venir a sentarte, a hacer, ¿verdad?, a trabajar, a servir, a desarrollarte, pero luego entonces vas a tus quehaceres de domingo. Pero en la iglesia, en las casas, es algo diferente. Sí, es diferente. La comunión en las casas es distinta. El grupo de apoyo que se crea en las células, la oración los unos por los otros, el hecho de que si tú te enfermas tal vez en una congregación grande, la gente tal vez ni se enteraría, pero la célula sí se entera, te apoya, comunica al pastor, hay un cuidado pastoral más efectivo cuando eres parte de una célula de un grupo pequeño. Así que esa experiencia de hermandad, los unos con otros, el orar los unos por los otros, el servir los unos a otros, el amar los unos a otros, se da de una manera perfecta en la dinámica de los grupos de crecimiento en los hogares, porque estamos hablando de 5, 10 personas que se conocen, que se buscan, que se cuidan, que se apoyan unos a otros en los momentos difíciles, y ese tipo de comunión es necesaria para el crecimiento de una persona, de un creyente. Un nuevo creyente necesita hermandad, necesita comunión con sus hermanos, y no hay un lugar mejor para desarrollar ese sentido de comunión y de hermandad como los grupos pequeños en los hogares. Ese cuidado que nos provee ese grupo de crecimiento, ese grupo pequeño, en adición, nos provee también la oportunidad de ser una ala evangelística. Bueno, ¿por qué? Pues ciertamente, por ejemplo, ¿verdad?, quizás tenemos amigos, vecinos, familiares que quizás no van a aceptar de primera instancia la invitación a ir a una iglesia o a un servicio formal, un culto formal de domingo. Sin embargo, el grupo pequeño, en la comodidad, en la informalidad de una sala, de una casa, de una marquesina, de un patio, de una terraza, suele ser mucho más atractivo para alguien que quizás tiene sus reservas para llegar de momento a una congregación grande, a una iglesia, por los diferentes estereotipos, ¿verdad?, que existen, y de momento tú poder decirle y tener la oportunidad, mira, sabes que a esa persona que tú amas, que tú aprecias, pero quieres presentarle al Dios, ¿verdad?, que tú has conocido, y poder decirle, sabes que te invito a una casa, no solamente en una casa, es algo corto, así que una gran herramienta evangelística esto de los grupos de crecimiento. Definitivo, porque una de las barreras que existe para que la gente pueda llegar a la iglesia es las tantas preguntas y tantos ideas que la gente tiene acerca de la iglesia. Por ejemplo, yo mismo antes de llegar a la iglesia me preguntaba, pero ¿cómo debo de ir vestido? ¿Me aceptarán como yo soy? Me sentiré raro en la iglesia, me agarrarán por el brazo y me llevarán en la parte del frente para que yo diga algo o repita algo. Y cosas siempre... que uno olvida, quizás después de tener varios años como creyente lo olvida, pero estas personas que no tienen la experiencia eclesiástica probablemente es lo que están pensando. Claro, y nos pasó a nosotros, no podemos olvidarnos que algún día llegamos a la iglesia por primera vez y tuvimos tantos temores. Entonces las células, los grupos en las casas rompen esas barreras, porque es algo más natural, es algo más
cálido, es un grupo pequeño, tú puedes invitar a una persona a beber un café y al mismo tiempo compartir, ¿verdad? La experiencia de la palabra de Dios, se desarrolla ese sentido de comunión del que hablábamos al principio. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Cómo la persona llega primero a una marquesina, a una sala, ahí empieza a tener comunión con otros hermanos, ese esfuerzo de evangelismo los enamora de la iglesia y una vez llegan a la iglesia, ya llegan, ¿verdad?, de una manera tocados, siendo parte de la comunidad de fe y definitivamente que creemos. Si usted hoy en día está escuchando este podcast y no perteneces a ninguna célula, te animo a que puedas dar los pasos para poder integrarte a una lo antes posible. Si eres un líder de célula, si eres un anfitrión de célula, sigue haciendo tu trabajo con pasión. Tu trabajo en el Señor no es en vano. En la iglesia estamos animados porque ahora, precisamente hoy, estamos comenzando la nueva temporada de las células en nuestra iglesia. Nuevos grupos se han abierto, nuevos líderes han aceptado el reto, nuevos anfitriones han dicho presente y hay células presenciales, células virtuales, células híbridas, en fin, todo un ejército movilizándose para la conquista a través de evangelizar e invitar a otras personas a estos grupos pequeños. Y quiero enfatizar algo, Pastora Daisy. Es bien interesante que la estadística dice que la mayoría de las personas que asisten a una iglesia fueron invitados por un amigo, por un familiar, por una persona cercana. Es decir, que esta estrategia de los grupos apoya esta estadística o más bien se beneficia de esta estrategia, de que podamos de alguna manera utilizar esta experiencia para invitar a nuestras amistades, a nuestros parientes, a las personas que están cercanas en el trabajo, invitar gente para que puedan conocer de Cristo Jesús. Así que tanto en la comunión como en el evangelismo vienen siendo parte importante e integral de los grupos de crecimiento. Yo lo veo, Rafi, como un trampolín, ¿verdad? Tanto es un trampolín para llegar a la célula y luego poder hallar familia en lo que es la congregación, como de igual manera ese que llega a la iglesia y puede beneficiarse del grupo pequeño es un trampolín para entonces hallarse en un espacio de aprendizaje, de desarrollo, que en adición, ¿verdad?, ese primer paso de poder aceptar a Jesús, de poder integrarte a la comunidad de fe, no se queda ahí. Porque logras también en los grupos de crecimiento este tercer beneficio, que es el de poder consolidarte. ¿Cómo te consolidas? Bueno, a través del aprendizaje continuo, a través del compartir de la palabra de Dios, pensar, escuchar, rumiar, ¿verdad? Y eso se da a través de este tercer beneficio, que sería entonces el aprendizaje, el escudriñar la palabra. Sí, discutir la palabra de Dios como lo hacemos en la célula es súper beneficioso porque ¿qué hacemos en nuestro grupo? Discutimos la experiencia que cada persona tuvo con el mensaje del domingo. Y para el pastor, para nosotros es súper emocionante que nuestro mensaje de domingo no murió el domingo, sino que en la semana las personas están rumiando el mensaje, compartiendo de su experiencia con el mensaje, lo que Dios les habló a través del mensaje, y se crea una dinámica donde las personas, ¿verdad?, pueden no solamente aprender escuchando el domingo, sino que ahora aprenden también compartiendo con otros y compartiendo de la experiencia que han tenido con la palabra de Dios. Eso definitivamente aumenta el porciento de retención, ¿verdad? Y por ende, ¿verdad?, la mella o la semilla que se está sembrando puede dar hasta un mejor fruto o un fruto, ¿verdad?, que se pueda ver, que se pueda palpar, porque en efecto lo que escuchó pudo entonces rumiarlo, hablar, ponerlo en práctica, verlo más objetivo, observarlo y en definitiva, ¿verdad?, volvemos a lo mismo, lo encuentras en un grupo de crecimiento, esta experiencia. Y supongamos que una de las cosas que se ha dado es que el domingo el pastor comparte algo y una persona no lo entiende, ¿verdad? Una persona, me gustó el mensaje, pero hubo una parte que no entendí. Sí, nadie puede decir, detente, pastor, un momentito, detente ahí, que no, déjame buscar bien. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad?, mi experiencia en los grupos de crecimiento, siendo yo parte de grupos de crecimiento o ya siendo yo líder de células antes de pastorear, recuerdo como si fuera hoy, cómo yo aprendí los libros de la Biblia y lo aprendí en una célula. ¿Por qué? Porque en esa temporada nos dimos la tarea de aprendernos, buscar estrategias de memorización y nos aprendimos los libros del Nuevo Testamento, luego del Antiguo Testamento, buscando estrategias. Y eso claramente se puede aprender en la casa del Señor, pero en el corre-corre o en los 30, 45 minutos de mensaje, tú no logras retener eso. Sin embargo, en un grupo de crecimiento se puede aprender tanto en ese sentido y lograr
esos detallitos, como les dije, que todo cristiano debe experimentar. Es como, yo lo veo como un laboratorio, una fábrica para desarrollar líderes. Son los grupos de crecimiento en las casas. La gente se desarrolla más, aprende más, pierde el miedo de compartir la palabra, pierde el miedo de orar, aprende, se acerca más a los hermanos en la iglesia. Y sobre todo eso que tú decías es bien importante. Aquí el domingo nadie puede levantarse y decir, pastor, no entiendo eso. Bueno, si lo hiciera no es que lo vamos a condenar, ¿verdad? Yo creo que le explicaríamos. Pero la gente no se atrevería a hacerlo porque interrumpiría, ¿verdad?, la dinámica del culto. Sin embargo, en el grupo pequeño está ese espacio de decir, ¿me pueden explicar esto que yo no lo entendí? Y esa persona pues, no se va con una duda, sino que puede realmente tener esa experiencia de aprendizaje y desarrollo. En fin, familia, toda esta experiencia que queremos compartir con ustedes, si eres un miembro de nuestra iglesia, te estamos animando a través de esta experiencia a que puedas unirte a una célula, a un grupo pequeño. Ya estamos comenzando esta semana. Va a ser una experiencia tremenda. Tenemos grupos pequeños para jóvenes, grupos pequeños para niños, grupos pequeños para adultos. En fin, hay todo un andamiaje para la familia y creo que tú puedes beneficiarte de eso. Si ya estás participando de una célula, entonces invita a alguien a la célula, anímate en la visión de la iglesia, comparte tus experiencias, hazte disponible, dispuesto para que tu grupo pueda crecer y pueda multiplicarse. Si no tienes una iglesia donde congregarte y estás viendo este episodio, te invitamos a la iglesia de Nuevo Testamento aquí en el barrio Santa Rosa, en Vega Alta. Y si vives en otro pueblo, te invitamos a que puedas buscar la página de internet de la iglesia Nuevo Testamento de nuestro concilio. Aquí en Puerto Rico tenemos 17 iglesias en diferentes sectores que estoy seguro que estarían felices de poder recibirte en cualquiera de esas iglesias. Así que te animamos en el Señor, vamos adelante avanzando en fe, con una estrategia, con dos remos, ¿verdad? Nadando, ¿verdad? Remando hacia lo que Dios tiene para nosotros. Me gustaría cerrar este tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? A poder ser agentes que puedan promover la comunión, que podamos ganar otros para Cristo y que podamos estudiar la palabra de Dios. Supongamos que estás en una iglesia que tal vez no comparte o no tienen grupos de crecimiento en los hogares. Estas tres experiencias debes de buscarlas como quieras. Ten comunión con alguien en la iglesia, procúrate por ganar a otros para Cristo y sobre todas las cosas aprende la palabra de Dios, porque son tres herramientas que te van a ayudar en tu crecimiento como cristiano. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo especial que tú nos das a mí y a mi esposa, Señor, para poder compartir esta experiencia, Dios, de esta estrategia que nos has dado aquí en la casa, Dios mío. Y te pido, Señor, que esta palabra, Dios amado, que este mensaje, este estudio, este compartir, sea de bendición a las personas que le escuchen, Dios amado, y que puedan de alguna manera decidirse de una vez y por todas a ser parte activa de una iglesia local, a proponerse ganar a otras personas para ti, Señor, a evangelizar, a testificar lo que tú has hecho en sus vidas y sobre todas las cosas a tener una disciplina de estudio de la palabra de Dios y de compartir con otros las cosas tremendas que tú haces en nuestras vidas. A los grupos de crecimiento, Dios, en la casa, Dios mío, oramos para que les vaya bien, como dice tu palabra, que puedan crecer, que puedan multiplicarse, que puedan cuidarse unos a otros, animarse unos a otros a las buenas nuevas y que podamos recoger una gran cosecha, Dios mío, en este país. Es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, familia. Amén. Y oramos que el Señor le conceda el éxito en esta nueva temporada. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos.